Queridos amigos, buenas noches, ¿cómo les va? Un programa más de Sobre la Mesa para hablar de las cosas importantes que pasan en el país. Ayer se llevaron a cabo las elecciones primarias. Estas elecciones que por mandato de la Constitución Política del Estado se tienen que realizar y por supuesto que hacen a la vida democrática del país, a la profundización de la democracia y con la intención de que los partidos políticos, por supuesto, tengan una mejor organización y dejen de estar manejados cupularmente. Así que de esto vamos a hablar. Le propongo que se ponga cómodo, que se ponga cómoda. De esta manera comenzamos. Bueno, yo quiero comentarle algo importante para contextualizar un poco el tema que vamos a tratar esta noche, que es el análisis de las elecciones primarias. La Constitución Política del Estado ha sido aprobada con un 61.43% de todos los ciudadanos bolivianos del padrón, para serle específica. Un porcentaje altísimo cuando se trata de una Constitución Política del Estado. En esta Constitución Política del Estado se ha establecido a través de la Asamblea Constituyente que hay tres tipos de democracia: la democracia representativa, la democracia directa y participativa y la democracia comunitaria. En ese marco y con el cambio de cualidad de democracia se han generado mayores derechos y mayores instrumentos. Este es uno de los instrumentos interesantes donde se profundiza la democracia boliviana para, como le decía yo al inicio del programa, para que las organizaciones políticas puedan organizarse, si vale la redundancia, internamente y puedan dejar de estar manejadas cupularmente. Así que de esta manera es que se lleva a cabo las elecciones primarias este 27 de enero pasado, ayer, y por supuesto ha arrojado bastantes resultados interesantes, dignos de análisis. Voy a presentarles a nuestros invitados esta noche, al doctor Iván Lima. Doctor, gracias por estar con nosotros. Daniel Llorenti también, gracias por estar. Gracias por la invitación y presto a hablar del tema. Bien, está también Cachito Herrera con nosotros de Comunidad Ciudadana. Cachito, buenas noches. Muy buenas noches a los panelistas y a ti. El señor Nilton Condori del Movimiento Tercer Sistema también. Buenas noches, Nilton. Estamos esperando también que ya en minutitos más estará con nosotros acompañándonos la diputada Valeria Silva, que representa el Movimiento al Socialismo. ¿Cuál ha sido la lectura? ¿Cuál ha sido la repercusión de todo esto? Antes, quiero ponerlo en antecedentes porque le voy a pasar un videíto, unos minutitos nada más, para que usted se dé cuenta de lo que opinan los líderes, los dirigentes de los partidos, los políticos. Veamos. En al menos 46 países de Europa, a excepción de Italia, Francia y España, últimamente las elecciones primarias no son frecuentemente utilizadas, y en América Latina las elecciones primarias tienen fuerza en países como Belice, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, Uruguay, Venezuela, entre otros. Y en una jornada inédita en Bolivia, este país se sumó a quienes eligen a sus candidatos en una elección primaria a través del voto con la habilitación de 9 organizaciones políticas. Ya llegábamos tarde porque en la mayoría de los estados hay primarias con diferentes fórmulas, pero las hay en Argentina, en Chile, en Colombia, en España, en Francia. Vamos a ver cómo funciona. Nosotros creemos que es un hito en la historia de la construcción democrática de nuestro país. A nuestras organizaciones políticas les hace falta un sacudón democrático, les hace falta que los militantes no figuren solamente en los libros y no hagan nada más como en los 90. El Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, tiene 991.092 militantes, según el registro del Tribunal Supremo Electoral, con miras a estas primarias. Entre ellos son los ministros y viceministros
ministros que en esta jornada acudieron a emitir su voto, asegurando que este suceso histórico fortalece la democracia interna de los partidos. En la historia democrática del país, hoy inauguramos un nuevo avance democrático, así como antes procedimos a elegir por voto a los gobernadores, luego la innovación democrática de los plurinominales, posteriormente los revocatorios, en fin. Creo que ahora inauguramos con esta jornada lo que son las elecciones primarias. Si uno hace solamente la verificación de la militancia del MAS, los lleva por cientos de miles de votos en relación a cualquier otro que pueda estar pugnando en este periodo electoral. Y obviamente la forma como quieren disimular esto es el de establecer, participamos, porque están participando, sus organizaciones han decidido generar la votación por su binomio. El segundo partido con más militantes, según el registro del TC, es el Partido de Acción Nacional Boliviano, que suma 92.000 militantes, seguido por Comunidad Ciudadana, alianza entre el Frente Revolucionario de Izquierda y Soberanía y Libertad, que tiene 88.000 inscritos, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que cuenta con un poco más de 58.000, el Partido Demócrata Cristiano con 28.000 militantes, cuyos líderes y candidatos hicieron un llamado a no ejercer su derecho político de elegir a sus representantes por voto. Creo que más validación era el hecho de que varios partidos, con entusiasmo, cuando se anunció esta trampa, y yo dije que no participaba, que era una trampa, yo vi con preocupación que varios salieron a llenar libros, el FRI, la UCS, los demócratas, trajeron libros acá, como si fuera elección de verdad, cuando era una trampa fraudulenta. Hasta casas de campaña, caravanas, no sé qué anunciaron. Les pedí que no caigan en la trampa. Celebro que hoy ni siquiera los supuestos candidatos de otros partidos van a ir a sufragar, así lo han anunciado varios. ¿Por qué? Porque es una trampa fraudulenta. Creo que las elecciones primarias no contribuyen al proceso democrático por varias razones que ustedes conocen perfectamente, por las graves irregularidades del padrón electoral de los partidos políticos, pero fundamentalmente por dos hechos: la habilitación de dos candidatos que no deberían participar en la elección, y en particular el hecho de que estas elecciones primarias no cumplen lo básico, que es la competencia. No existe ningún tipo de candidatura que compita con otra dentro de cada partido político. El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, consideró paradójico e injusto que la oposición cuestione las elecciones primarias porque solo hay un binomio por partido en las papeletas y llamen a no votar. Y ahora de pronto, paradójicamente, critican las primarias por ser solo un binomio, cuando ellos se esforzaron en que en Comunidad Ciudadana solo hay un binomio. Yo creo que eso es un poco injusto con esa militancia, que entre octubre y noviembre se emocionó con esa candidatura y ahora en enero le dices, quédate en tu casa. Ocurre una cosa parecida con el PDC. En el PDC, si recuerdan, mi ex colega, la diputada Norma Pierola, intentó incluso llegar a inscribir su candidatura y fue la burocracia de los dirigentes del PDC los que no permitieron competencia. Ocurre algo parecido con el MNR. Estaba la candidatura de Ernesto Machicao y Marcela Martínez, la candidatura del actual candidato Lema y una tercera candidatura de un exdirigente sindical. Son ellos mismos los que han saboteado la posibilidad de tener competencia. Mientras que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, manifestó que por principio básico de la democracia, alguien que no vote no debería ser elegido en estas elecciones primarias. Si la democracia se sustenta en la soberanía popular, y la soberanía popular tiene que ver con la participación del ciudadano en un acto electoral, por petición de principio, uno tiene que preguntarse si es que los que no votan pueden ser elegidos. Esa es la pregunta que hay que hacerle al pueblo boliviano. Esta es una jornada democrática. En una elección primaria, los votantes bajo una jurisdicción seleccionan al candidato que un partido presentará a una elección pública posterior. En otras palabras, es una forma democrática de preseleccionar el candidato que un partido presentará a un proceso electoral determinado. En este caso, las elecciones generales de octubre de este año. Eso era lo que el día de ayer opinaban los candidatos de los binomios, los líderes políticos. Vamos a escuchar la lectura de nuestros analistas. Le voy a dar la palabra al doctor Lima para que me cuente, doctor Lima, cuál ha sido la lectura, cómo ha visto el desenvolvimiento de las elecciones primarias.
haciendo relación a tu comentario inicial, la Constitución boliviana, el 210, numeral 2, tiene una lectura que debe ser muy bien analizada. Dice: la elección interna, voy a seguir con la lectura, de los candidatos y candidatas de los partidos políticos será regulada y fiscalizada por el órgano electoral, que garantizará la igual participación en hombres y mujeres. Esto está en la Constitución desde el 2009. Así es. Y es de obligatorio cumplimiento. La palabra elección interna, la palabra candidato y la palabra regularización por el órgano electoral significan que esto debió haberse implementado ya en la elección del 2014. Es un mandato de la Constitución que lo usemos el 2019 y obviamente se va a usar el 2024, pero ya desde el 2014 teníamos la obligación constitucional de implementar estas elecciones internas, estas primarias internas. Entonces, decir ahora que esto estaba pensado para el 2024 o que no debería cumplirse en este proceso es desconocer la Constitución. El 210, numeral 2, es de cumplimiento obligatorio desde el 2009. Este escenario nos presenta una situación muy interesante. Me parece que el órgano electoral en esta función de regularización no ha tenido el desempeño más eficiente posible. Creo que eso es lo criticable. Porque una vez que se aprueba la Ley de Organizaciones Políticas en septiembre del 2009, tenías que tener un padrón saneado, limpio y organizado. El mismo presidente, Evo, ha mencionado que hay militantes del MAS que no han podido votar en estas elecciones, porque ha habido algunos problemas. Pero ese es un proceso de aprendizaje y de construcción de este padrón que seguramente el 2024 va a estar ya definitivamente cerrado. Primera conclusión, está en la Constitución y tenían que hacerse elecciones primarias. Hay un concepto que tenemos que discutir. La democracia es cara. A diferencia de una dictadura en la que una persona decide lo que vamos a hacer todos los bolivianos, en las democracias tenemos órganos, el electoral tiene un presupuesto mayor a los 27 millones de bolivianos que se gastó en esta elección, y cada uno de los actos de la democracia va a implicar un gasto. No es malo que la democracia cueste. Contrariamente, tenemos que invertir en democracia. Mayor calidad democrática va a garantizar mejor ciudadanía, mejores derechos para todos. Y un último concepto que me parece que es muy importante, en la perspectiva de mirar a futuro. Algo como las PASO argentinas, que te piden 1.5% mínimo de militantes, y en la primera vez que se implementan eliminan a 149 partidos del mapa político argentino, no se ha dado en Bolivia. En Bolivia, sabiendo que es una transición, todos los partidos tienen posibilidad de migrar hasta el 31 de diciembre del 2021. Todavía tienen 2 años para adecuarse a estos mandatos. Paridad de género, participación de los jóvenes y definitivamente democracia interna. Lo que ha pasado con Norma Piero, lo que ha pasado con la gente del MNR, lo que ha pasado con la gente de todos los partidos, no puede darse más. El artículo 17 de la Ley de Organizaciones Políticas es muy clara. Los estatutos de los partidos deben garantizar a todos los militantes derecho de participar en las elecciones. Ok, Daniel Llorenti, a ver, ¿cuál es la percepción del desenvolvimiento de las elecciones primarias el día de ayer? Bueno, en primera instancia resaltar 2 cosas, ¿no? La primera es, ¿qué es una elección primaria? ¿No? La gente cree, bueno, y es más o menos el discurso que maneja la oposición política en este país, que esto es como un plebiscito. Y eso viene haciéndose desde hace muchos años, ¿no? O sea, hay elecciones para definir el estatuto autonómico de la ciudad del Departamento de La Paz, por ejemplo, y creen que es un plebiscito si estás a favor de Evo Morales o no estás a favor, ¿no? Hay elecciones judiciales y se cree que si estás a favor de Evo Morales votas por los candidatos, si no votas en blanco. Entonces, hay una necesidad de hacer plebiscito, cualquier tipo de acto electoral en Bolivia, y lo que yo creo que es más bien dañino para la democracia, ¿no? Por lo menos porque cada uno de estos procesos electorales tiene obviamente sus propias características, su naturaleza y también tiene sus propios objetivos. Lo segundo, ya entrando directamente a lo que fue más o menos lo importante del debate desde ayer hasta hoy, digamos, los grados de abstención que se han dado, ¿no? Al demostrar que esto es una elección, o sea, las elecciones primarias son elecciones de militantes políticos para militantes políticos. Entonces, obviamente los grados de abstención van a ser altos. Y no solamente en Bolivia, porque es un factor nuevo, digamos, ¿no? El 40% dentro del movimiento socialismo, por destacar un ejemplo, sino en otros países. Resaltando un ejemplo en Estados Unidos, digamos que es un país que tiene más de 60 años de tradición de elecciones democráticas, desde Theodore Roosevelt en 1945, por decirlo así, del Partido Progresista, los grados de abstención son altísimos.
Solamente el año 2016, cuando hubo la selección de Donald Trump en el Partido Republicano, junto contra Ted Cruz y otros dos competidores, se llegó a 27 millones de votantes. Y el padrón electoral de Estados Unidos tiene 170 millones de votantes. O sea, si hacemos un ejercicio y lo dividimos la mitad, de 80 millones votarían por los republicanos y 80 millones por demócratas, se demuestra que los grados de abstención son similares a los que suceden en todas partes del mundo, del 25 al 35% de participación y obviamente todo el resto que no participa. Eso por mencionar Estados Unidos, que es el país más tradicional en ese sentido. Pero también podemos mencionarlo Argentina, como mencionaba Oscar con las denominadas PASO. Iván, perdón. O también Chile, que es un país también característico en ese sentido. El presidente actual Piñera también participó en unas elecciones primarias donde solamente el 11% de su alianza participó, digamos, ¿no? Entonces, no hay que preocuparnos en ese sentido de la abstención, ni tampoco más bien habría que preocuparnos de evitar hacer un plebiscito constante como si fuera Evo Morales el que esté en la papeleta todo el tiempo. A pesar de que, porque nuevamente lo reitero, es una elección de partidos políticos para partidos políticos, de militantes políticos. Entonces, eso quiere decir, Daniel, que estas primarias se van a llevar siempre antes de las elecciones generales, sí, para que los partidos políticos tengan la oportunidad de organizarse y de crear su estructura. Y no solo por la norma, ¿no? Porque la norma también así lo manda, sino también porque esto es una forma de dar vitalidad a los partidos políticos. Hay un desacrédito de los partidos políticos, no solo en Bolivia, también en todo el mundo, y ya no es la correa de transmisión entre la sociedad y el Estado. No, la gente ya no cree en muchos partidos políticos. Entonces, esto lo que hace es darles vitalidad a los partidos políticos para que estos puedan llevar las demandas de la sociedad y obviamente llevarlo a políticas públicas o, bueno, a toda la parte de la gestión estatal. Ok, vamos a hablar con el representante del Movimiento Tercer Sistema, don Nilton Condori, que nos visita por primera vez en el programa. Don Nilton, ¿cuál es la percepción suya y desde lo que ha sucedido desde el Movimiento Tercer Sistema el día de ayer y sus participantes? En realidad, este partido que tiene vida de 2 meses, en realidad es joven, liderado por el doctor Félix Paco Aymar, un escritor intelectual, ¿no? En realidad esto yo vería 3 componentes. Uno, las elecciones primarias han sido implementadas de carácter capricho de Evo Morales y de su entorno élite blanco mestizo. ¿Y lo que dice la Constitución? Eso ya, como decía el doctor, ya deberían procederlo a esto. El 2014. Ya deberían. Debería haber sido. Ya debería sido. Para estas elecciones ya debería ser mejor, ya deberían existir los 3 o 4 binomios dentro de una estructura partidaria. Ajá. Como que se ha llevado para el capricho de Evo Morales y su entorno blanco mestizo, es para legitimarse su fracaso en 21 de febrero de 2016. Ese es el fondo, ¿no? 2, también el pueblo boliviano, de los 1 millón casi lo tienen los militantes habilitados en el Tribunal Supremo Electoral, ya no emiten el voto, ya no están yéndose. El día ayer en realidad se ha sentido muy vacío en las mesas electorales, más que todo en Ciudad de La Paz y en las provincias. Pero hay que recalcar, don Nilton, que era de militantes, no era de la ciudadanía. Sí. Entonces, si era de militantes, obviamente la concurrencia iba a ser bastante más baja, digamos, ¿no? Menor. Pero hay la concepción ciudadana o también de la militancia decía, no puedo emitir voto al MAS porque el movimiento al socialismo ya siente un crisis vaciamiento ideológico. Por ese lado, la militancia también no ha estado presente, ¿no? En realidad, las elecciones primarias no se ha llevado como debería de ser. Más bien, se ha primado lo que es la ambición personal para eternizarse en el poder, ¿no? Bien. A ver, vamos a preguntarle a la diputada Valeria Silva, que es representante del Movimiento al Socialismo, ¿cuál es la percepción, cuál es la lectura de los integrantes del Movimiento al Socialismo? Si han hecho alguna reflexión, la participación para ustedes ha sido baja, alta, está bien. ¿Qué es lo que se ha hablado a estas primeras horas después de las elecciones primarias? Muy buenas noches, Lorena. Un gusto estar nuevamente en tu panel y un saludo a todas y todos los que nos ven y a los panelistas también. Lo primero que hemos hecho en el Movimiento al Socialismo es hacer un balance inmediato de los resultados. Estamos contentos, estamos satisfechos con haber superado los 400.000 militantes que han acudido a las urnas, tomando en cuenta que se trata de una votación absolutamente voluntaria. ¿Por qué hago esta aclaración? Ni el Estado ni los partidos políticos penalizan la ausencia del voto en las primarias.
En otros países, el Estado te penaliza, por ejemplo, como lo hacemos acá en Bolivia, en las elecciones generales. Es decir, si no vas a votar, no puedes hacer, por ejemplo, transacciones bancarias. No existe eso en Bolivia. En otros países, la norma establece que el partido debe penalizar al militante por no acudir a las urnas. Aquí no pasa existe eso en nuestro país. Es decir, la votación ha sido absolutamente voluntaria. En ese sentido, estamos orgullosas y orgullosos en el movimiento al socialismo y agradecidos con la militancia. Más de 400.000 votos, al 95% del conteo que tenemos hoy mismo, definitivamente nos permiten confirmar, por un lado, que somos la fuerza política partidaria más grande del país, y por el otro, que somos la única fuerza partidaria con alcance nacional en el 100% de municipios y en el 100% de departamentos. En segundo lugar, nos interesa hacer también una reflexión en torno a la cultura política boliviana. ¿Por qué digo esto? Y me voy a permitir hacer una breve cita histórica. En 1956, en Bolivia, las mujeres por primera vez tienen el derecho de acudir a las urnas. Sí. En esa votación, en la del 56, muy pocas mujeres acudieron a las urnas, a pesar de que tenían el derecho conquistado. ¿Por qué? Porque no era parte de la cultura política. La cultura política se va modificando en el tiempo, obviamente atraviesa por mecanismos institucionales, pero no es un cambio que se da de un día para el otro. Es un proceso. Es un proceso. Para la cultura política boliviana, la celebración de primarias institucionalizadas es una novedad. Por eso nosotros nos sentimos satisfechos con el resultado de ayer, para empezar. Creemos que las elecciones primarias y por lo tanto la democracia interna institucionalizada ha llegado para quedarse. Desde el movimiento al socialismo el planteamiento es que la instalación de esta democracia interna sea progresiva. Si hoy hemos tenido la posibilidad de cerrar la papeleta de octubre de 2019, que ese no es un dato menor, ayer domingo hemos cerrado la papeleta de las elecciones de octubre. Queremos en el futuro, y esto lo digo con plena convicción a nombre de mi fuerza política, que las militantes y los militantes podamos definir candidatos, candidatas a gobernadores, alcaldes, a legisladores, a todo lo que se escoge en la militancia. En tercer lugar, y esto me parece bien importante, ha habido una observación electoral internacional que ha sido sobre todo protagonizada por los enviados de Luis Almagro, es decir, de la OEA en nuestro país. Así es. Quienes de manera objetiva han hecho una sola crítica al manejo institucional de las primarias, la falta de comunicación tanto a los militantes como al ciudadano en general. La observación internacional no ha dicho estas elecciones son truchas, estas elecciones son fraudulentas, estas elecciones son con un fin perverso, etcétera, etcétera, lo cual para nuestra democracia es una muy buena noticia, sobre todo tomando en cuenta que viene de la Organización de Estados Americanos y de las posiciones que suele tomar en términos geopolíticos Luis Almagro, su secretario general. Y bueno, por último lugar, en cuarto lugar, hago una puntualización respecto a la crítica que ha venido haciendo la oposición a los binomios únicos. Hay binomios únicos, efectivamente, en las 9 propuestas político-partidarias porque así lo han decidido las fuerzas. En algunos casos porque hemos tomado decisiones orgánicas para que esto suceda, como es el caso del Movimiento al Socialismo, lo venimos diciendo desde nuestro 8º Congreso en Montero. Y en otros casos, por condiciones de sus candidatos. Y eso es bueno recordar. Cuando Carlos Mesa, por ejemplo, anuncia su candidatura, le dice al FRI que su condición para ser el candidato del FRI es ser el único candidato. El único candidato. Cuando se alía con Revilla, con Solvó, él mismo, el alcalde de La Paz, le dice a Carlos Mesa públicamente que solo él tiene derecho a decidir quién va a ser su candidato a vicepresidente. ¿Qué ha sucedido con UD? Por otro lado, se ha roto la alianza de UD porque no han sido capaces de tener 2 binomios en la cancha. O de llegar a los consensos necesarios. Exactamente. Es decir, son los propios partidos políticos y en algunos casos sus candidatos los que han decidido limitar, digamos, el ejercicio de los propios militantes. En el MAS lo hemos hecho claramente y con una decisión orgánica. En otras fuerzas por imposiciones de los líderes, ¿no? Diputada, ha habido en las primeras horas, en esta mañana específicamente, algunas reflexiones de la gente del Movimiento al Socialismo hablando de
¿por qué si hay tanto funcionario público no ha ido a votar? El tema es de repente un poco incómodo, pero es importante hablarlo porque eso es lo que se ha estado reflexionando en estas últimas horas. Me encanta que pongas eso sobre la mesa porque me permite decir dos cosas. Lo primero que me parece que es urgente, que tiene que ver con la redignificación de la militancia política partidaria. Soy militante del proceso de cambio desde mis 14 años. Y así como muchos de los panelistas con los que tengo el gusto de compartir la mesa el día de hoy, como mucha gente que nos está viendo, he encontrado muchas experiencias inolvidables en la militancia. Claramente el neoliberalismo le ha dejado una muy mala imagen a la militancia. Sin embargo, quienes militamos en partidos políticos y en causas justas, causas ambientales, causas de defensa de derechos de las mujeres, sabemos lo importante de la militancia. Yo creo que eso se tiene que resignificar y, en segundo lugar, esto me permite decir que el hecho de ser servidor público no puede ser una limitante más bien para ser militante. Eso lo sabemos los partidos políticos que estamos en el ejercicio del gobierno, tanto departamental como nacional. Soy servidora pública y soy militante del movimiento al socialismo. O sea, no creo que tenga que haber una división entre estas dos características que me hacen a mí, por ejemplo, Valeria Silva. En todo caso, y al respecto, lo que sí me interesa decir, pero no me quiero extender, seguramente va a haber la oportunidad más adelante, es que también hay una relación entre esta argumentación a la que tú haces referencia de las servidoras y servidores públicos con los votos nulos de cada partido político. Ya más adelante podremos mencionarlo. Vamos a ampliar ese datito que es importante. Cachito, ¿cómo ha leído, cuál es la lectura de Comunidad Ciudadana respecto a las elecciones primarias? En la aclaración que hemos hecho todos, la reflexión que hemos hecho acá, esto es un mandato de la Constitución Política del Estado. De repente, el 2014 se deberían ya haber llevado las primarias, pero no se hizo. Se ha hecho el 2019. A ver, ¿cuál es la percepción? Este optimismo con el que marca su intervención Valeria contradice mucho la reacción del presidente, que además es candidato y que ha sido el principal vocero del MAS en esta ficción de primarias. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente hoy? No ha tenido el optimismo de Valeria. Ha dicho, hay alguien que nos está saboteando en el Tribunal Supremo Electoral y por tanto hay que investigar. Me hizo recuerdo a un viejo refrán que dice, el cojo le echa la culpa al empedrado, en lugar de asumir una derrota, que esta es la quinta derrota además. Han perdido la elección subnacional del 2015. Han perdido los 5 referéndums autonómicos de septiembre de 2015. Han perdido el referéndum constitucional del 2016. Han perdido la elección judicial del 2017 y acaban de perder la ficción de primarias del 2019. Con un elemento adicional que es tremendamente preocupante y que debe llevar a la reflexión, por supuesto, al oficialismo. Es que incluso están perdiendo a su núcleo duro. Miren, siempre se han vanagloriado que el piso electoral del MAS es 30-35%. Estos 400.000 militantes del MAS que han votado ratificando a Evo Morales están lejos de los 2.682.000 bolivianos y bolivianas que le dijeron no al prorroguismo y a este intento de eternización del poder de Evo Morales y de García Linera. Pero están tremendamente lejos de los 6,5 millones de bolivianos y bolivianas que componen el Padrón Nacional Electoral y que están habilitados para votar en octubre de este año. Por tanto, Lorena, amigos del canal, es apenas el 5%, esos 400.000 votantes, los 400.000 militantes. Entonces se han achicado del 30-35% a un poco más del 5%. Y eso es perder el núcleo duro. Por tanto, el desafío político del MAS ahora ya no es ganar la elección de octubre de este año, es recuperar su militancia, que la han ido perdiendo por corrupción, por despilfarro, por prorroguismo. Un dato esencial es el Chapare, el principal bastión, la trinchera política del MAS.
los porcentajes son mínimos. No han votado la cantidad de gente que supuestamente tenía que votar sin presión, con compromiso, con convicción política, con compromiso partidario. No lo han hecho. Hay que buscar las razones por las que la gente no ha votado en los porcentajes que ayer lo decía el vicepresidente. Vamos a esperar un 70% de votación. No han alcanzado. Y entonces yo creo que hay que generar un proceso de reflexión que de alguna manera estuvo reflejado hoy en esta salida del presidente, cuando en lugar de asumir autocríticamente la derrota, ha empezado a buscar culpables en el Tribunal Supremo Electoral. Y un dato esencial, porque se trata de las oposiciones, las que estamos también en este proceso de las elecciones primarias. Se abre una perspectiva más positiva para las fuerzas de oposición, sobre todo para la comunidad ciudadana, que está concentrando la mayor probabilidad de buena concurrencia y buena aceptación de la gente en las elecciones de octubre. Lo que hay que hacer ahora es mejorar, quizás acelerar el tema de las propuestas de país y comenzar a tener mayor contacto con la gente a través de visitas de nuestros candidatos a diferentes regiones del país. Para difundir el programa. Así es. Bueno, voy a pedirle la palabra cortita, por favor, a Valeria, pero antes quisiera yo que si producción me puede ayudar para recordar lo que decía Cachito de lo que dijo el presidente Evo Morales a propósito del Tribunal Supremo Electoral. Pese a muchas dificultades, muchas confusiones, inclusive muchas desorientaciones, pero también escuchando ahora de los hermanos militantes, ¿hay algún problema técnico en el padrón del Tribunal Supremo Electoral? ¿O hay algún problema en el sistema donde están registrados? Yo sigo recibiendo mensajes. Yo nunca me he inscrito a ningún partido, pero ayer han ido a votar, porque se ha inscrito al MAS y PCP, su nombre aparece en otro partido. Ese ya no es problema de los dirigentes, ya no es un problema del militante, sino es un problema en la parte técnica del Tribunal Supremo Electoral. Habría que investigar qué está pasando. Tengo información, algunos hermanos reaccionaron ayer. ¿Cómo es posible su nombre aparezca en otro? Nunca ha sido funcionario público. Nunca siquiera van a las ciudades. Es militante cuando se presenta con su credencial, con su carnet y aparece en partido de la derecha. ¿Quién no va a reaccionar? Sería importante los miembros del Tribunal Supremo Electoral con mucha responsabilidad investiguen. A alguien está manipulando, a alguien está usando y a alguien nos quieren perjudicar desde el Tribunal Supremo Electoral. Esas eran las reflexiones del presidente Evo Morales al referirse y cuando se hablaba ya de lo que fueron los resultados de las elecciones primarias. Valeria Silva, diputada por el Movimiento al Socialismo, ¿qué me dice del comentario del presidente? ¿Hay alguien que quiere perjudicar al Movimiento al Socialismo al interior del Tribunal Supremo Electoral? Desde el Movimiento al Socialismo hemos hecho muchos cuestionamientos, no solo hoy, no solo ayer, a los procederes del Tribunal Supremo Electoral. Pero Lore, no solamente lo ha hecho el Movimiento al Socialismo, lo han hecho, creo yo, absolutamente todos los líderes políticos. Lo que a mí me sorprende es, digamos, esa doble moral para darle palo a Evo Morales cuando cuestiona al Tribunal Supremo Electoral, pero darle retweet a algún líder opositor cuando hace exactamente lo mismo. Y digo de manera deliberada retweet porque no hay otra dimensión en la cual la oposición se mueva. Se ha demostrado en estas primarias que el único espacio real en el cual se mueve la oposición político-partidaria en este país son las redes sociales. Cuando el vicepresidente hacía referencia a estos taxi partidos, definitivamente tenía razón. No cargan, Comunidad Ciudadana ha sido, creo, la peor de las vergüenzas en estas primarias, 4.000 votos
alrededor de 4.000 votos hasta ahora escrutados, con un porcentaje de nulos bastante, incluso superior al del movimiento al socialismo. Solamente para poner en la mesa estas comparaciones, 10.21% de votos nulos de los 4.700 votos que ha tenido Comunidad Ciudadana evidencian que no existe estructura político-partidaria, ni mucho menos militancia en la oposición. De ahí que es entendible que tanto Cacho como otros representantes de los taxipartidos quieran debatir en torno a la militancia del movimiento al socialismo, porque es la única que existe, está demostrado. Enseguida vamos a venir con la respuesta que nos tendría que dar Cachito Herrera, representante de Comunidad Ciudadana. Usted se quiere comunicar con nosotros, 720-50222, es el teléfono, es el WhatsApp. Luego, en el último bloque, yo estaré leyendo sus mensajes, sus cuestionamientos, sus reflexiones a propósito del tema que estamos hablando en esta noche. Hacemos una pausa. Voy a mostrarles unos cuadros y le voy a pedir al representante de Comunidad Ciudadana que por favor nos comente. Este es el cuadro de Comunidad Ciudadana que dice: votos válidos 3.951, participación 5.68%. ¿Qué dice Cacho Herrera de esto? Bueno, a diferencia del MAS, y esto es esencial, no hemos instruido, no hemos coaccionado, no ha habido aplicaciones y no ha habido amenazas a funcionarios públicos para que vayan a votar. ¿Qué quiero decir con esto? Que a diferencia del MAS, que incluso verticalmente dijo o vas a votar o pierdes tu pega, lo que hicimos nosotros, de parte de Carlos, fue decir: yo no voy a participar, no me voy a prestar a este juego de validar un binomio inconstitucional, ilegal, y por tanto yo no participo y tampoco lo va a hacer Gustavo Pedraza. Y dejamos a la conciencia de los militantes si van a votar o no van a votar. Estos datos que tú lees dan cuenta de que un poquito más del 5% de los 88.000 militantes que tiene Comunidad Ciudadana ha ido a votar. ¿Qué quiere decir esto? Que el 94% ha seguido un poco el criterio de Carlos Mesa y de Gustavo Pedraza. Más bien, yo creo que ahí hay una especie de coherencia entre lo que dicen los candidatos y los militantes, porque realmente esto era prestarse a un juego absurdo de parte del oficialismo. El ministro Quintana ha repetido y ha dicho: los que no votan no deben ser elegidos. ¿Qué dice? Los perdedores tampoco. Los grandes derrotados de las primarias son los demás. Bien, vamos al cuadro del Movimiento al Socialismo a ver qué opina la diputada Valeria Silva cuando se tiene estos resultados. Votos válidos para el Movimiento al Socialismo, 359.057. La participación, 40.45% de participación. Diputada Valeria Silva, ¿qué me dice de este resultado del Movimiento al Socialismo? Es un resultado, Lorena, vuelvo a decir, que evidencia la estructura política que tiene el Movimiento al Socialismo y su militancia. Ahora mismo, a esta hora, ese porcentaje ha sido superado. Estamos por encima de los 400.000 votos válidos, lo cual no tiene punto de comparación ni con toda la sumatoria de la oposición. Creo que es un poco débil ese argumento de decir nuestros líderes llamaron a no votar y por eso tan poca militancia fue a votar. Creo que los líderes de la oposición hicieron este llamamiento a no votar a las urnas para poder el día de hoy decir: no fueron nuestros militantes porque les pedimos que no fueran. En realidad siempre supimos que sobre todo estas pantomimas, digamos, de alianzas políticas se estaban construyendo en torno a contenidos vacíos. El Movimiento al Socialismo ha demostrado que tiene, reitero, estructura en el 100% de los municipios y en los 9 departamentos. A propósito, y si me permites muy brevemente, tengo la obligación de desmentir un dato que se ha dado acá. Cacho ha dicho que en Cochabamba el Movimiento al Socialismo ha perdido su porcentaje de votación, donde estaría el voto duro. Según los conteos oficiales, el 60.87% de la militancia del MAS en Cochabamba ha acudido a las urnas. ¿Cochabamba, Chapare? Cochabamba, departamento.
Cochabamba, Chapare, si me permiten citar dos ejemplos. El municipio de Entre Ríos ha tenido un 77.38% de participación de los militantes. Y voy a poner otra referencia más turística y conocida por todos, Villa Tunari. En Villa Tunari la participación igualmente ha sido el 77.07%. O sea, creo que también a la hora de poner datos sobre la mesa hay que ser más honestos con la gente, ¿no? Bien, representante del Movimiento Tercer Sistema, vamos con el cuadro, por favor, de este partido político. Movimiento Tercer Sistema, votos válidos, 4.488. La participación fue del 7.01%. ¿Cómo lee el representante de este partido político estas cifras arrojadas ayer en las elecciones primarias? Lorena, la verdad estamos muy satisfechos. Un partido que tiene 60 días de vida, vitalidad, ha logrado que Movimiento al Socialismo, 13 años, diario haciendo campaña, fracasa. Que en realidad Movimiento Tercer Sistema se va a convertir en primera fuerza revolucionaria. Y el Félix Paz va a ser presidente de Bolivia. ¿Por qué digo esto? La derecha, Carlos Mesa, hace una alianza coyuntural y fenomenal. Eso no tiene ninguna garantía para hacer ninguna transformación revolucionaria. Y cuando la diputada sigue mintiendo al pueblo, ¿no? En Aymara, ¿no? Por ejemplo, todos los votantes que han ido puros funcionarios. Yo soy ex dirigente de provincia de Huamasuyos y he estado en Huamasuyos. Si estaban controlándose por lista, en realidad era un catastrófico el día de ayer. Ahora, toda esta gente, como decía la diputada, es mentira y siguen mintiendo. No hay estructura del MAS, nunca hubo, nunca pudo construir una estructura, ni mucho menos la construcción de carácter ideológico. Siempre ha sido una confederación de sindicatos, políticas, en organizaciones sindicales. Nunca concretó la revolución reivindicada del pueblo y por tal razón la izquierda autoritaria carece de la estructura y la derecha tradicional carece de la estructura. Los dos, izquierda y derecha, en este momento sufren del crisis ideológico. Don Milton, Movimiento Tercer Sistema, uno de los requisitos para conformar una organización política es tener ideología. Dicen ustedes, no somos ni de derecha ni de izquierda. ¿Cómo es esto? Nosotros no compartimos las políticas del neoliberalismo, ni tampoco las políticas del acto dictatorial, como decía la diputada. Nosotros con esta legitimación nos estamos convirtiendo en la única partidaria. Cuando hablamos de único partido o partido único, se habla de la dictadura. Entonces nosotros somos un partido que emerge desde un punto de vista de carácter muy movimiento ideológico y un partido no elitario, ni tampoco forma hegemonía, sino que de carácter pluriculturalista. A eso le llamamos tercer vector, tercer camino. Tercer sistema. Tengo que hacer la pausa. Luego vengo con los analistas a ver cómo están leyendo todo esto que se está hablando aquí en su programa Sobre la Mesa. Muy bien, vamos a destinar unos minutos para el análisis. Si usted quiere comunicarse con nosotros, recuerde, nos puede llamar, nos puede escribir al 720-50222, el número de WhatsApp. Nosotros en el próximo bloque, que ya vamos a estar terminando el programa, vamos a leer todas las opiniones, reflexiones, cuestionamientos que se tengan a este proceso que ha vivido Bolivia el día de ayer. Vamos a preguntarle al doctor Iván Lima cuál es la percepción después de que usted escucha, doctor Lima, a la reflexión de los partidos políticos. Gracias, Lorena. Mira, en realidad hay que tener siempre el escenario de contexto en nuestra región. Siempre digo que el sur no es lo mismo que el norte y América es diferente al resto del mundo. Haciendo un análisis de América, el país que tiene más porcentaje de militantes en relación a la población es el Uruguay. Tiene el 41.7% de militantes. Estamos hablando de 989,000 personas, lo mismo que tiene el MAS de militantes, todo un país. El país que tiene menos militantes es México, es el 4.9% de porcentaje, tiene 4.183.000 militantes. Yeah. Se ha dado una característica bien interesante. Los países del ALBA, los países del nuevo socialismo del siglo XXI han subido mucho su cantidad de militantes. Los países que tienen más militantes son Bolivia, Argentina, Ecuador. Contrariamente, la derecha de Piñera, Perú, Colombia, tienen porcentajes muy pequeñitos, 6, 5, 7. Y esto es importante analizarlo desde la academia.
entiendo que la próxima semana será un artículo de Marcelo Arequipa, que ha estado trabajando muy bien en este concepto de cómo los partidos políticos se van construyendo, cómo manda el caudillismo y cómo manda la estructura política. Entiendo que aquí vemos un claro escenario de partidos políticos que quieren construirse y personas que desprecian por completo a los partidos políticos. En el análisis que se tiene que dar en este momento, faltan demócratas, que es la fuerza importante que no está en el panel. Yo veo una situación muy interesante. En el movimiento Tercer Sistema, 95,000 electores, evidentemente hace 2 meses está funcionando, pero justamente por eso esos 95,000 están más frescos para ir a votar. Solo van a votar 4,000. Y una particularidad, la vicepresidenta de ese partido no fue a votar porque estaba depurada. Me imagino un Álvaro García no yendo a votar. O sea, veo que hay una debilidad grave en el movimiento Tercer Sistema y una votación muy pequeña para haber llamado a votación y haber usado recursos del Estado para esta elección. Es claro que Carlos Mesa no cree en los partidos políticos. Mientras más lejos estén los partidos políticos y mientras menos haya, mejor. Los ciudadanos son los que tienen que llevar adelante la democracia. Es una visión respetable, es una visión correcta, pero no está pensando en los partidos políticos ni en su fortalecimiento. Y hay una figura interesante en el MAS. El MAS ha apostado por implementar una constitución y un proyecto político. Creo que lo único criticable al MAS en este momento es la paridad de género. Creo que el binomio hombre-mujer en el presidente y vicepresidente tendrá que venir en la próxima elección, pero seguramente todos los partidos tienen la obligación de, en sus estatutos, ajustarlos ahora y garantizarnos que se mantenga esta paridad en la Asamblea Legislativa. Me parece que un escenario, y el último con lo que termino este tiempo que me das, de entender las elecciones primarias, tiene que partir por esos datos que te decía de contexto. Resulta que Bolivia tiene el 26% de sus habitantes, de su padrón, como militantes. Es mucho. Y tener ese compromiso de la gente para hacer política en un país es muy importante. 1.7 millones de bolivianos quieren militar, se preocupan por los demás, por los que no votan, por los niños, y se preocupan por el resto del país. Es respetable. Los que no somos militantes, creo que más que criticarlos, tendríamos que apuntar en este concepto de lo que esperamos de ellos. Estos 8 o 9 meses que se nos vienen por delante, entiendo que va a haber un diálogo muy profundo con la sociedad. Creo que esa es una gran ganancia, tener una campaña larga. Va a tener la posibilidad de que debatamos políticas públicas y que discutamos visiones de país. Ojalá que esto de ayer haya sido un cierre del 21 de febrero, porque creo que la ciudadanía está cansada de una frase que no te dice nada. Creo que la política de justicia, la política de salud, la política de educación y todo lo que viene en el tema de la Haya, por ejemplo, el 23 de marzo, restablecer relaciones diplomáticas con Chile y otros temas, son lo que va a enriquecer programas como este y nos va a permitir votar informadamente. Creo que se ha cerrado el capítulo, ya no hay nada más que hacer. Si alguien pensaba que había algo más que hacer, esto se cerró ayer domingo. Lo que viene ahora es una elección en octubre y creo que si son serios los partidos deberían entrar al debate político en serio. Doctor, se ha estado cuestionando que los militantes, cuando son elecciones primarias, son pocos los militantes que acuden, que en relación a lo que pasa en otros países es una buena votación, un buen porcentaje de militantes han acudido a las urnas, en fin. ¿Debería ser obligatoria la votación? En la ley de organizaciones políticas debería tener una modificación pertinente respecto a lo que ha pasado ayer en el país. ¿Debería ser obligatoria la votación del militante o no? No puede ser por el artículo 210, numeral 2 de la Constitución. Dice la elección interna de los dirigentes y de los candidatos. Al decir la elección interna, ya no te permite hacer una primaria amplia como la Argentina y obligatoria. En esta elección interna ya no podrías tener la obligación del voto porque un derecho del militante, como el voto nulo o el voto blanco que se ha expresado, es no participar del proceso. Me parece que los derechos de los militantes, los derechos políticos como están pensados en el Pacto de San José y en la Carta Democrática, le deberían permitir al militante expresar su molestia cuando se presenta o se le impide participar en una elección. Creo que lo mejor es no tener obligación de votar, pero también siento, respondiendo a tu pregunta, que el porcentaje boliviano tiene que leerse por partido. En el caso del MAS es amplio, está entre los partidos que más votos logra en una interna en el mundo. No así el del movimiento de Tercer Sistema, es de los más pocos, de los más pobres niveles de votación. Bien. Daniel, a ver,
¿Por qué cuando se crea un binomio competidor al binomio que han elegido sus militantes, se piensa que hay ese recelo, ¿no? Que me quiere anular, ¿por qué las propias tiendas políticas no han dejado surgir otros competidores dentro de la misma organización política? Bueno, eso depende mucho de la cultura política de un país. No somos un país que vive, y bueno, no solo Bolivia, sino también América Latina en general, en base a muchos caudillos y a muchos líderes muy fuertes, ¿no? El caso de Evo Morales es un caso ejemplar en ese sentido, pero también el mismo Carlos Mesa, ¿no? Como se dijo, Carlos Mesa dijo que si va a postular por una organización política, nadie más puede escoger, puede ir a disputarle con él el liderazgo. Y al mismo tiempo ha puesto como condicionamiento que él va a escoger a su vicepresidente y bueno, y escogió en este caso al señor Pedraza. Entonces ahí se demuestra que hay una cultura política con relativo, digamos, podríamos decir, autoritarismo en el interior de los partidos. Y justamente las elecciones primarias son para que esto ya no exista. Paradójicamente las agrupaciones políticas opositoras que presumen luchar mucho por la democracia, niegan que haya dos facciones o tres o cuantas sean necesarias en sus propios organismos políticos y no solo no hacen esto, sino que no van a votar. Entonces hay una contradicción, digamos, en lo que sucede dentro de lo que dicen y de lo que hacen, en la oposición, ¿no? De todas maneras, yo quisiera resaltar 5 cosas fundamentales, ¿no? La primera, lo primero que ya dije en mi primera intervención, que los grados de abstención en las elecciones primarias en cualquier parte del mundo siempre son altos. Y Bolivia más bien, y en contrario de lo que dice la propaganda opositora, ha demostrado que el 40% de los militantes del movimiento socialismo han votado en eso, ¿no? Demostraba al comienzo de esto que en Estados Unidos, un país con una tradición muy larga de esto, igual a estos grados, ¿no? Sin embargo, también hay que resaltar que dentro del movimiento socialismo ha habido 2 errores fundamentales y justamente de los 2 fichas, ¿no? más poderosas, ¿no? Evo Morales y Álvaro García Linera. La primera de Evo Morales de acusar al Tribunal Supremo Electoral de que haya, digamos, algunos vicios internos. Sin embargo, yo creo que más bien el Tribunal Supremo Electoral está a la altura de esto, tal vez con los errores que ha resaltado la OEA, digamos, que no ha habido la comunicación respectiva. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral desde hace 13 años se encuentra en un constante crecimiento en términos democráticos, ¿no? Hay que recordar la inscripción del biométrico hace muchos años, ¿se acuerdan? 2 meses enteros trabajando mucho tiempo, al mismo tiempo la organización de muchos eventos electorales continuos. O sea, el Tribunal Supremo Electoral siempre ha estado al tanto de eso y a la altura. Entonces, no creo que en ese sentido el presidente se equivoca. Y también, obviamente, la oposición que critica que posibles fraudes, etcétera, etcétera, porque organismos internacionales han desmentido esto, ¿no? Eso yo creo que saca en saco roto. Lo segundo del vicepresidente, él asevera de que se esperaba un 50% de participación. Yo creo que ese exitismo más bien hace daño al movimiento del socialismo, ¿no? El vicepresidente dijo que con esto se iba a medir la musculatura de pero cada partido. Yo creo que puso una vara que no es real en términos de que esta elección no es una elección acostumbrada en Bolivia, es una elección inédita, entonces yo creo que ahí exageró un poco. Y además porque no es una elección obligatoria, es una elección inédita y es una elección que no ha tenido los grados de comunicación suficientes como lo han expresado organismos internacionales. Y de parte de la oposición yo creo que hay mucho, no sé, como que piensan que tienen que hacer las elecciones en redes sociales o tienen que alejarse de todo lo que haga el movimiento socialismo o no son necesarios preceptos ideológicos, doctrinarios, que más bien hay que apelar a la ciudadanía en abstracto, una especie de antipolítica. Y yo creo que al comienzo está bien eso como un discurso. Sin embargo, el momento que tú tienes que hacer campaña política territorial en Bolivia, que es un país muy politizado, estas cuestiones van a saltar de o temprano cobrarte factura. La oposición no está tomando en serio este tipo de elementos, digamos, por lo primero que dije en mi primera intervención, que es que hay una necesidad de hacer cada acto electoral como un plebiscito de estás a favor de Evo Morales y no estás a favor de Evo Morales, lo que hace que su lectura sea, por lo menos desde mi punto de vista, bastante errada o insuficiente. Bueno, es un proceso, ya hemos dicho, y este es el comienzo de este proceso de que las organizaciones políticas se vayan organizando al interior de las mismas. Bien, tengo que hacer una pausa, vuelvo, voy a leer algunos mensajes de WhatsApp que nos han llegado aquí al programa esta noche y por supuesto les voy a pedir a nuestros invitados que nos comenten los desafíos que tienen las elecciones primarias. Muy bien, estamos en el último bloque, un bloque donde yo voy a leer algunos WhatsApps que nos ha mandado la gente. Gracias por participar. Aquí va un comentario. Dice, lo que pasa es que en otros países votan los militantes. En cambio, en Bolivia, ayer se obligó a votar a más de 20.000 empleados públicos. Valeria, por favor. Reitero, el hecho de ser servidor público no es una contradicción con la militancia. Más allá de aquello, una prueba de que
Quienes acudieron a las urnas vestidos de azul por el movimiento al socialismo lo hicieron por convicción, es precisamente la relación de los votos nulos. El movimiento al socialismo ha registrado 6.29% de votos nulos, siendo la fuerza político-partidaria con menos votos nulos respecto, por ejemplo, a la Alianza Bolivia Dice No, que ha llegado a un 14.5% de votos nulos y a una estrepitosa cifra de 21.54 votos nulos de Pambol, ¿no? Bien, otro comentario que hace, bueno, dice el MAS está flácido, su musculatura política no se demostró el día de ayer, es uno de los comentarios. También hay otro comentario que dice, buenas noches, quisiera saber qué tan pronto harán conocer su propuesta política los de Comunidad Ciudadana, como dice su representante, que se dieron cuenta que les falta difundirlas. Ahí está para tomar en cuenta, Cachito. También hay otro comentario que nos dice, buenas noches, creo que en estas primarias lo único que se hizo es gastar los 27 millones que podían servir para comprar un acelerador lineal para los enfermos de cáncer. Otro comentario, buenas noches, a mí me pasó lo mismo el momento que fui a sufragar. Aparezco inscrita en otro partido. ¿Cómo es posible que hagan ese fraude? Yo me inscribí en mi partido, que es el MAS, dice. Otro comentario, mi pregunta es la siguiente. ¿Este no era el momento para que cada partido político muestre su militancia? ¿O ese es el número real que tienen estos partidos opositores? Bueno, tengo más mensajes, no sé si tengo 2 minutos más para robarles 2 minutos y cerramos el programa. Comentario, desafío para la democracia boliviana para las elecciones primarias. Bueno, el desafío es pronto. El desafío está a 3 semanas, un poquito más. Es el 21 de febrero de 2019. Se está formando un mecanismo de articulación entre liderazgos político-partidarios, liderazgos ciudadanos, como el CONADE, y liderazgos cívicos. Si logramos juntar mejor, si hacemos funcionar mejor esta articulación, yo creo que vamos a tener grandes perspectivas en octubre de este año. 15 segundos, Valeria. Desafío. Ya está definida la papeleta electoral para octubre. Lo que corresponde ahora es debatir el futuro para Bolivia. El MAS ya lo ha hecho, sin embargo, lamentablemente no tenemos con quién debatir. Vamos a buscar con quién debatir. Milton. Este sábado precisamente estamos en Ciudad de Cochabamba, vamos a hacer un ampliado nacional, ahí vamos a hacer y organizarnos y planificar para hacer trabajo político para las elecciones nacionales 2019, octubre. Desafío. Bueno, yo creo que es una actividad muy buena lo que ha pasado el día de ayer, digamos, es una forma de profundizar la democracia, se viene haciendo ya desde hace 13 años y desde hace 33 que la hemos recuperado, entonces yo creo que ha sido una cosa muy buena y en los siguientes años esperemos que se siga haciendo de esta manera y que obviamente los partidos políticos de ahora en adelante tomen en cuenta que ahora ya tienen que presentar un proyecto político y tienen hasta octubre para hacerlo y para difundirlo en la población. Desafío, doctor. Reforma a los estatutos de cada partido político, deberíamos exigir como ciudadanos que lo hagan. Igualdad de género, mantener el 50% de mujeres en la Asamblea Legislativa. Le diría la más importante, lo que ha pasado ayer, paz para el país. Que las próximas elecciones y el periodo que viene sea un ejemplo de Bolivia a Latinoamérica, de que acá hacemos debate y elecciones en paz. Muy bien, de esta manera hemos llegado al final de la presente edición. Nosotros nos veremos el próximo lunes con otro tema interesante de la semana, el desafío para que yo rescato de lo que ha dicho el doctor Iván Lima, es la paridad en los partidos políticos y por supuesto vivir la democracia en paz. Conmigo será hasta el próximo lunes. Permiso.